El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, acompañado por el consejero de Agricultura y Alimentación, Gonzalo Arguilé, y el presidente de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, ha inaugurado este martes la tercera edición de la Feria Internacional del Mercado Alimentario Qualimen y los certámenes Qualicop, Frozen y Expo Oxtel, que se celebran en la capital aragonesa hasta el próximo jueves. Con 329 expositores, los certámenes representan a más de 30 sectores agroalimentarios y este jueves ya empezaban a registrar las primeras ventas. Aunque celebrándose en un momento de crisis mundial, pretenden consolidarse como una cita de referencia a nivel español y mundial. La alimentación es un sector que puede haber muchas dificultades en el mundo, pero comer necesitamos comer todos y no cabe duda que este sector está muy bien orientado, se ha hecho un esfuerzo muy grande de captación de visitantes, la feria está muy acreditada y la tercera edición desde luego la hemos consagrado y yo espero que en cuanto la coyuntura cambie esta feria siga creciendo porque tiene unas posibilidades tremendas. Sus participantes han loado la celebración del encuentro en Zaragoza, oportunidad única para todos ellos de encontrarse y preparar futuros contactos, ya que los frutos económicos de estos salones acostumbran a vislumbrarse a medio y largo plazo. Esta concretamente es una feria en la que también viene mucho consumidor, hay invitaciones a amas de casa, asociaciones de consumidores y viene al final mucha gente de Zaragoza porque se reparten muchas entradas aquí, muchas invitaciones y están esos dos públicos, ¿no? Principalmente a las empresas nos interesa el poder captar un buen cliente distribuidor que te sirva un volumen fuerte en otro sitio, ¿no? Pero aquí en Zaragoza se permiten esas dos cosas y nos permite seguir haciendo marca y seguir haciendo imagen, ¿no? de nuestro producto. Denominaciones de origen, lácteos, conservas, aceites, bebidas o congelados, es decir, lo mejor de la agroindustria aragonesa, española y europea, puede encontrarse hasta este jueves en el recinto ferial de Zaragoza.